Eliminación total de cárteles. La nueva política del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Nuevo enfoque, más recursos humanos, materiales y jurídicos en la lucha contra el narco desde Estados Unidos. Ya no es un simple discurso, se activaron todas las instituciones del vecino del norte. Analizo a detalle el memorándum de la fiscal general para entender su relevancia. La pobre respuesta de Sheinbaum hace evidente su debilidad. Es hora de exigir justicia, aunque venga de fuera. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy en el episodio 292 de Factor Kaiser. Como siempre te pido que me ayudes a compartir esto por todos lados, a comentarlo, a suscribirte al canal y a mandárselo a todas aquellas personas que aún no abren los ojos y aún no ven el momento de torbellino en el que está metido México. Acompáñame a ver el episodio de hoy. Mientras Claudia y su banda de violadores a la Constitución defienden a capa y espada a gobernadores como Rocha Moya o exgobernadores como Cuauhtémoc Blanco, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump, manda clarísimos mensajes de la seriedad y prioridad con la que están tomando su ofensiva contra los cárteles mexicanos del narcotráfico. La Fiscalía de Estados Unidos, encabezada por Pam Bondi, pidió al Departamento de Justicia adoptar el enfoque de eliminación total de los cárteles de la droga y organizaciones criminales internacionales como una prioridad. Para lograrlo, Bondi mencionó una serie de medidas para cumplir ese objetivo, como agilizar procesos contra los criminales de esos grupos por cargos como terrorismo, de acuerdo con un memorándum enviado por ella con efectos para todos los empleados del Departamento de Justicia. El documento tiene por nombre Asunto: Eliminación total de cárteles y organizaciones criminales transnacionales y está fechado 5 de febrero, esta semana. Me di a la tarea de leerlo con calma, analizarlo y traducir para ti las partes más importantes de este documento. Pero antes de hablar del documento, es muy importante aclarar quién es Pam Bondi y por qué no es una fiscal común como los que solían dirigir antes el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pam Bondi fue la primera mujer fiscal de Florida, uno de los estados republicanos más leales a Trump y donde el actual presidente tiene su base política en el famoso Mar-a-Lago. Se desempeñó como fiscal principal de Florida entre el 2011 y 2019 y luego como lobista para clientes estadounidenses e internacionales. Bondi fue presidenta del America First Policy Institute, un grupo de expertos creados por exmiembros del personal de la administración Trump y formó parte del primer equipo de transición de Trump. Los vínculos de Bondi con Trump se remontan años atrás. Mientras se desempeñaba como fiscal general de Florida, apoyó a Trump en 2016 frente a un candidato de su estado natal, Marco Rubio, actual secretario de Estado. Bondi fue entonces una de las abogadas de Trump durante su proceso de impeachment en 2019, cuando fue acusado, pero no condenado, de intentar hacer que la asistencia militar a Ucrania dependiera de la voluntad de ese país de investigar a Joe Biden. Y durante el juicio a Trump, Bondi fue una de las pocas republicanas que se presentaron ante el tribunal para apoyarlo. Bondi ha criticado duramente los procesos penales contra Trump, así como a Jack Smith, el fiscal especial que acusó a Trump en 2 casos federales. Describió a Smith y a otros fiscales que han acusado a Trump como personas horribles que utilizan nuestro sistema legal como arma. Cierro la cita. Es decir, no se trata de una fiscal cualquiera que tendría como prioridad la justicia o la técnica jurídica o la aplicación de convenciones internacionales, sino de una trumpista de primera línea que se concentrará en la aplicación a rajatabla de las prioridades políticas de su jefe y aliado partidista. Ahora sí, vamos al análisis del documento. En este documento, Bondi estableció lo que a su parecer es un cambio principal en el combate a grupos criminales como los cárteles de las drogas, para pasar de mitigación a eliminación total. Esto en clara sintonía con el comunicado de la Casa Blanca del sábado pasado, en el que la frase lapidaria decía, cito,
El gobierno mexicano tiene alianzas intolerables con el crimen organizado. Decíamos en el episodio del lunes pasado de Factor Kaiser que la palabra intolerable se podía entender como ya no vamos a tolerar aquello que se conocía y se toleraba en el pasado, que parece ir en el mismo sentido que pasar de mitigar a eliminación total. Así lo dice el documento, cito: esta política pública requiere un cambio fundamental de mentalidad y enfoque. Debemos hacer más que tratar de mitigar los enormes daños que estos grupos causan a Estados Unidos. No basta con defender la oleada de venenos mortales como el fentanilo que estos grupos distribuyen en nuestro país. Así se lee el memorándum. El documento asegura que lograr la eliminación total de los cárteles y las OCT, organizaciones criminales transnacionales, requerirá recursos adicionales y decisiones de acusación bien meditadas por parte de los fiscales federales, basadas en la coordinación con las fuerzas del orden. La urgencia y el llamado a la coordinación en este tema como prioridad es muy claro, cito: en cambio, debemos aprovechar los recursos del Departamento de Justicia y empoderar a los fiscales federales de todo el país para que trabajen urgentemente con el Departamento de Seguridad Interna y otras partes del gobierno hacia el objetivo de eliminar estas amenazas a la soberanía de Estados Unidos. Cierro la cita. Se amplía el espectro jurídico, además, de la acusación. Cito: para los líderes y gerentes de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, se incluirán los delitos más graves y fácilmente demostrables según la política general de imputación del departamento, típicamente delitos capitales, cargos por terrorismo, por extorsión y de empresa criminal continua, dice el documento. También se liga este memo con la política migratoria de expulsión, cito: por otra parte, con arreglo a la política de eliminación total, a menudo será prudente proceder a la expulsión de Estados Unidos de un objetivo de investigación de bajo nivel, sin estatuto de inmigrante, en lugar de incurrir en los costes y tiempos y recursos asociados a la persecución penal. Cierro la cita. La señora Bondi buscará una gran alianza federal para lograr los objetivos de eliminación total del memo. Cito: en la mayoría de los casos, las fiscalías de Estados Unidos, en colaboración con las fuerzas del orden federales, estatales y locales, liderarán la lucha contra los cárteles y las TCO. Estos equipos deben tener acceso pleno e inmediato a los cargos más graves y amplios que el Congreso ha puesto a disposición para los tipos de conductas en cuestión. Cierro la cita. Una de mis partes favoritas del memorándum, porque tengo años diciendo sobre este tema y advirtiendo sobre este tema, dice, cito: Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés. La unidad de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de la Dirección Penal dará prioridad a las investigaciones relacionadas con sobornos en el extranjero que faciliten las operaciones delictivas de cárteles y OTCs y dejará de centrarse en investigaciones y casos que no impliquen dicha conexión. Ejemplos de tales casos incluyen el soborno de funcionarios extranjeros para facilitar el contrabando de personas y el tráfico de narcóticos y armas de fuego. Cierro la cita. Esta es una amenaza directa y clara para cualquier empresa, dueños de empresas, socios o inversionistas de empresas que de cualquier manera hayan ayudado a organizaciones criminales a mover capitales, a lavar dinero, a sobornar a autoridades de otros países para facilitar las acciones de estos grupos criminales. Se los dije hace un par de episodios. Durante años le advertí a empresas mexicanas de diferentes tamaños sobre la importancia de tener robustos sistemas de compliance capaces de identificar y advertir este tipo de riesgos para poder defenderse con elementos objetivos si en algún momento son señalados como socios o colaboradores de grupos criminales. Hoy, la gran mayoría de las empresas mexicanas cuentan con sistemas de compliance de papel y otras, incluso grandes empresas, ni sistemas de compliance tienen. Quizá pronto se acuerden de mí, de todas las veces que les insistí, que les advertí de la importancia de contar con sistemas de integridad de verdad, cuando les ofrecí ayudarlos a diseñarlos o implementarlos y me mandaban a volar con el típico y muy mexicano, sí, nosotros te buscamos, nosotros te avisamos. El memorando suspende durante 90 días diversos requisitos administrativos para agilizar los procesos judiciales contra miembros de organizaciones criminales y le propone a distintas agencias evaluar la pertinencia de promover distintos cambios legislativos
para mejorar sus herramientas jurídicas en esta nueva prioridad. A ver, del análisis de este inédito documento me quedan claras 5 cosas muy importantes. La primera es que la lucha contra los cárteles de las drogas es una prioridad política muy clara de esta administración y no solo una amenaza de campaña. La segunda es que la señora Bondi pretende dar resultados rápidos y golpes mediáticos contundentes. La tercera es que no va a escatimar recursos materiales ni jurídicos para cumplir con esta prioridad política. La cuarta es que no piensa frenar esta embestida a los grupos criminales, sino que pretenden ampliar el margen de acción a todo tipo de socios y aliados. Y la quinta es que no le van a preguntar a la señora Sheinbaum su opinión, ni se van a limitar por las reglas clásicas de territorialidad y soberanía nacional. En ese sentido, supongo que la señora Sheinbaum ni siquiera leyó las 5 páginas del memorándum del Departamento de Justicia norteamericano y tiene pésimos asesores, que a lo mejor tampoco lo leyeron o no le entendieron. Porque hoy en la mañanera, cuando le preguntaron específicamente sobre este memorándum, solo pudo decir, cito, empiecen por su país. Nosotros claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación, ni injerencismo, coordinación, reiteró. Sigo la cita. Segundo, ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos. ¿Cómo es que llega el fentanilo o cualquier droga? Que no está bien que pase legalmente y nosotros hacemos nuestro trabajo en nuestro país. Pero ¿cómo es que llega? Cierro la cita. A ver, insisto, o no lo leyó o no le entendió, o ya decidió que va a continuar con ese discursito inútil de todo es culpa de los gringos porque consumen la droga y nos mandan las armas. En efecto, a ver, voy a ser muy claro en esto. Siempre ha sido absurdo el discurso gringo de nuestros pobres jóvenes consumen drogas porque los cárteles mexicanos nos llenan de drogas. Es un discurso ridículo y falso que pretende desconocer la inminente responsabilidad que siempre ha tenido el gobierno norteamericano en permitir la siempre creciente demanda de drogas en su país y la evidente corrupción que ha permitido el mayor sistema de distribución interna de drogas del mundo, que es el que hay en Estados Unidos. Eso es claro y es evidente para toda persona seria que quiera analizar este tema. Pero es igual de absurda la posición del régimen morenista que pretende decir algo así como que los cárteles mexicanos solo existen y son gigantes, poderosos y violentos porque allá hay mucha demanda y de allá vienen las armas. Ambas posiciones históricas son irresponsables, parciales y caricaturescas. El crimen organizado, en su rama de narcotráfico, es un monstruo transnacional de 1000 tentáculos que requiere de objetividad, responsabilidad, seriedad y valentía de los gobiernos de toda la comunidad internacional. Dicho esto, hoy, por más que la señora Sheinbaum se quiera hacer la digna y la valiente y diga cosas que puedan ser parcialmente ciertas, su posición es de absoluta debilidad frente al gobierno de Trump y eso es más claro para todo el mundo que nunca. Las alianzas de su jefe y antecesor con el crimen organizado y decenas de morenistas de alto nivel son claras y evidentes en México y en el mundo entero. En una nota internacional más, que se suma a decenas anteriores, la revista británica The Spectator, una de las más antiguas del mundo, en un reportaje titulado Sí, hay una alianza entre el Estado mexicano y los cárteles de la droga, dice, cito, la figura central en el caso del régimen mexicano es el hombre que fue presidente de México de 2018 a 2024 y que todavía controla la coalición gobernante Morena a través de sus apoderados y familiares en todo el aparato del partido. Andrés Manuel López Obrador, además de ser un antiestadounidense empedernido en su política demagógica, es ampliamente conocido por haber estado a sueldo del cártel de Sinaloa durante la mayor parte de los últimos 20 años. ¡Boom! Así de fácil el artículo. El artículo es lapidario y continúa, cito. Esto era más o menos del dominio público en México y el régimen no se molestó en ocultar las pruebas. AMLO, como se le conoce, pasó casi toda su presidencia defendiendo al cártel de Sinaloa contra los estadounidenses y a veces contra su propio aparato de seguridad. A lo largo de 6 años realizó más visitas a la ciudad de Badiraguato, sede del cártel de Sinaloa, que a Washington, D.C. Hizo un viaje especial para presentar sus respetos a la anciana madre del narcotraficante encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán Loaera,
ordenó a sus propias fuerzas de seguridad que liberaran a uno de los hijos capturados del Chapo. Intervino para liberar al oficial mexicano Salvador Cienfuegos, corrupto de los cárteles, de la detención estadounidense. Prohibió, de hecho, que las fuerzas de seguridad estadounidenses trabajaran en México e incluso prometió utilizar las Fuerzas Armadas mexicanas para defender a los cárteles de la acción estadounidense. Cierro la cita, no tengo nada más que agregar, The Spectator ya lo dijo todo. Así, cuando la señora Sheinbaum pretende hacerse la digna, la nacionalista, la valiente, para recibir el aplauso de su porra nacional, solo acaba de debilitar las posibilidades que tiene de pedir algo de coordinación y colaboración del gobierno norteamericano. A esto súmenle que la señora lleva meses defendiendo al indefendible gobernador de ese estado, de Sinaloa, personaje conocido por todos los sinaloenses como directamente impuesto por el cártel que lleva el nombre de su estado. Para sumarle a sus bonos en Washington, hoy quedó claro que fue la propia señora Sheinbaum la que pidió la destitución del fiscal de Morelos, el mismo día que este pidió el desafuero de otra fichita, exgobernador del estado y actual diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco. En sus primeros meses de mandato, la señora Sheinbaum ha sido, además, la promotora principal de la destrucción del Poder Judicial y la primer titular del Poder Ejecutivo en la historia en desacatar de manera directa y pública sentencias del Poder Judicial Federal. Un mérito más, un mérito tras otro, para ganar la confianza de Washington. Lo que queda muy claro es que esto apenas empieza, y se equivocan quienes creen que se trata de simples ardides políticos de Trump, que se pueden frenar con desplantes nacionalistas. En la resistencia, esperamos que finalmente salga a la luz pública lo que todos ya sabíamos, que se documente y que paguen todos los que han sido desleales a México, aunque tenga que ser por la vía de leyes e instituciones de otro país. Ojalá hubiera sido México, ojalá hubieran sido las instituciones mexicanas, ojalá no hubiera tenido que llegar un personaje como Trump que claramente desprecia a nuestro país y todo lo hará en beneficio de su imagen y de su gobierno. Pero López, Claudia y Morena prefirieron aferrarse al poder, aliados a los peores mexicanos, y así ellos se lo buscaron. Y yo no pienso defenderlos, ni poquito. Por eso, viva la resistencia.